¿Cómo están todos? Hola amigos, ¿cómo están puentes para despertar? En el Día del Trabajador, están todos descansando, disfrutando, Felicidades en a todos en familia. el Día del Trabajador, ¿eh? Exacto. Porque todos somos trabajadores, en alguna u otra medida. O en algún momento de nuestra vida, aunque hoy nosotros sintamos que lo que hacemos no es un trabajo, porque lo hacemos con todo nuestro amor y es lo que nos gusta, no lo vivimos como a lo mejor en algún otro momento, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Bueno, bienvenidos, ya saben nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook. Todos los programas que ya fueron emitidos están en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast más difundidas, como ¿cuáles, Gus? Como Apple y Google Podcast, iVoox y Spotify. Este es el programa 207. 207. Así que los otros 206 programas nos lo pueden ubicar tanto en las plataformas de podcast o en el YouTube. Como les dijimos recién. Exactamente. En nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los programas anteriores y este también, sí, seguramente después más tarde o mañana ya va a estar publicado. Y acá, ¿no? Acá los últimos están acá en Instagram. Bueno, esperamos que lo hayan pasado lindo, que estén bien, que estén descansando, que estén celebrando. Seguramente muchas reuniones por ahí. Y nosotros hoy, trayendo de la mano del festejo de este día, ¿no? Este hablar del trabajo, pero el trabajo mirándolo desde la bioexistencia consciente, ¿no? Desde la conciencia, desde la historia, desde lo que nosotros individualmente tenemos como trabajo o tenemos en nuestra conciencia como el trabajo, pero también en el inconsciente colectivo. Vamos a hablar un poco de eso y también vamos a hablar de profesiones, actividades, de por qué elegimos el trabajo que elegimos, supuestamente elegimos, ¿no? Si realmente es así. Hola chicos, a todos que están ahí sumándose. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, contarles un poco que el 1 de mayo, como ustedes sabrán, como para arrancar el tema, es el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo, conmemorativamente de un hecho que une el trabajo con el sacrificio, que une el trabajo, lo emparenta bastante con la esclavitud. A fines del siglo XIX hubo una legislación en Estados Unidos donde ponía como ley a las empresas que se respetaran las jornadas de 8 horas de trabajo, cosa que muchas empresas no quisieron hacer, no se resistieron a hacerlo. Se recuerdan que veníamos de jornadas de 16 horas, de trabajos de mujeres y de menores en muy malas condiciones, y bueno, empezaron a aparecer determinados focos de rebeldía respecto de esto, y en esa fecha, hacia fines del siglo XIX, en Chicago más precisamente hubo manifestaciones en una empresa. Esas manifestaciones duraron 3 días y en el tercer día estalló una bomba que no se pudo probar desde qué bando se había puesto esa bomba. Fueron culpados 6 trabajadores, 4 fueron condenados a muerte, 2 fueron condenados a cadena perpetua haciendo trabajos forzados, y en conmemoración de ese hecho, que resultó ser muy justo, quedó instaurado a principios del siglo XX, conmemorando a esa asociación, a los mártires de Chicago. Acuérdense de esta palabra, mártires de Chicago, el Día del Trabajo. Por eso el 1 de mayo se festeja, se conmemora a esos mártires de Chicago en esas primeras manifestaciones donde peleaban por sus derechos. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí, no? ¿Cómo llegamos hasta ese siglo XIX? ¿De dónde partimos y dónde estamos hoy
en terreno de conciencia. Y, y yo no sé si ustedes pueden percibir quizás lo que nosotros percibimos. Gracias por la historia que nos está regalando. Ay, Franco. Gracias, Franco. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Y decirles, habita mucho en mí. Siempre vamos a hablar de los códigos que somos, seguramente Andrés va a hablar de los suyos. Pero habita mucho en mí esta concepción del trabajo y del sacrificio. Está presente en mi código cercano, cerca de por ejemplo, que el trabajo dignifica y el trabajo es sacrificarse. ¿Dónde aprendimos esto? ¿En qué momento de nuestra historia como especie nos despegamos de la biología para incorporar esto y esta instrucción que encima la ponemos en un lugar de bien visto? El trabajo dignifica, ¿no? Es una frase muy arraigada. Hay que decir, sacrificar. Yo soy trabajador, me he sacrificado para tener todo lo que tengo y lo digo con orgullo. Y la verdad, no los quiero poner mal, pero esas reflexiones son antibiológicas. Totalmente. Sabemos que todo lo que tiene que ver con el esfuerzo y el sacrificio lo planteamos muchas veces acá en este espacio, cuando hablamos de biología, cuando nos comparamos con otras especies, cuando vemos a los árboles crecer, ¿no? Y que ninguno se sacrifica por el que tiene al lado para que pueda crecer y pueda tomar parte del sol y de los nutrientes de la tierra. O sea, nosotros sabemos que hay una partecita con esto del esfuerzo y el sacrificio que nos está corriendo de ese eje biológico, pero lo entendemos ahora que estamos en este camino, ¿no? Antes era como que estaba muy, por lo menos en mi historia y en la de Gus, por lo que está contando también, esto de que cuanto más nos esforzamos, todo lo vamos a lograr con ese esfuerzo, todo lo vamos a lograr a través del sacrificio, y si no te esforzás no vas a tener nada, y si no te esforzás no vas a hacer nada ni nadie, ¿no? Como que tenés que estudiar, te tenés que sacrificar, te tenés que esforzar, tenés que tener una carrera, tenés que ser exitoso. Bueno, ¿y de dónde viene todo ese concepto? Sería bueno pararnos, como siempre, como nuestro parámetro, en la biología y en la naturaleza. Y en nuestros primos de especie, en los mamíferos. Ustedes me pueden decir bien, que todos los mamíferos trabajan para tener su sustento, digamos. Su alimento. Un cazador, un depredador, tiene que correr una determinada distancia, tiene que trabajar en equipo para conseguir su presa, tiene que un herbívoro tiene que caminar grandes distancias para conseguir sus pasturas, un simio recorre varios árboles para conseguir sus frutos, y en parte eso es verdad, absolutamente verdad, pero hay un impulso biológico que va a estar acompañado de una segregación de una sustancia que va a estar emparentado con el placer de hacerlo. Un carnívoro siente la adrenalina de atrapar a su presa, siente el placer de haber podido cazar y el placer de comer. Muchos de esos placeres nosotros también los sentimos. A los que nos gusta mucho comer, cuando nos sentamos a comer, sentimos el placer de comer. Cuando comemos algo rico, cuando comemos algo que nos gusta, muchos de nosotros, no todos, sentimos que la comida es algo placentero, que nos provoca placer. Entonces, esa actividad placentera, en un momento dado, que significa tener la comida, poder disfrutar de una comida, comer en familia, en manada, recolectar el fruto y disfrutarlo, compartirlo con la pareja, inclusive en las primeras formaciones humanas, cuando vivíamos en cuevas, que el hombre salía a cazar
y que traía sus presas y se compartían en familia. Había un dejo de placer biológico, celular, si se quiere, en esto de hermanar esa actividad con el placer. En algún punto de nuestra historia, eso se empezó a perder. El placer siguió estando presente, pero se empezó a perder esa unión de la actividad que realizo con el placer que siento. Y el trabajo empezó a parecerse más a las actividades de un esclavo. ¿Cómo eso se fue deformando o cómo eso se fue distorsionando? Tiene que ver con las conquistas, las primeras conquistas, ¿no? En las primeras conquistas había un conquistador que sentía la adrenalina del depredador, del que conquistaba, y había un pueblo que era conquistado y que era condenado, entre comillas, a realizar los trabajos y las tareas de manera forzada que el conquistador no quería hacer. A partir de ahí empezó a formarse y a desarrollarse esta dualidad, este yin y yang, que nos está expresando la actividad, que termina transformándose en trabajo y está muy emparentada con la esclavitud. Ese conquistado trabajaba 18 horas por día, muy probablemente si era esclavo no cobraba por eso, solamente lo que recibía a cambio era el favor del conquistador que no lo mataba, o sea que trabajaba para salvar su vida. Y para comer. Y queda grabado de a poquito, empieza a quedar grabado en esa polaridad. El trabajo me salva la vida, inclusive la esclavitud me salva la vida, la falta de rebeldía me salva la vida. Yo no puedo, a mí me conviene, biológicamente hablando, para sobrevivir, no rebelarme y aceptar lo que tengo que aceptar. Ustedes me pueden decir, sí, pero en la manada pasa. Hay un macho alfa, que es el que caza, y hay otros machos que no son alfas, que se quedan en una posición más pasiva. Es cierto, pero no son reducidos a la esclavitud. Cada uno en su rango tiene una tarea determinada y todos comen por lo que caza el macho alfa o por lo que caza el alfa de la manada, puede ser una hembra también, y todos comen de eso. Hay como una comunidad. Eso en un momento dado cambia el chip y esa comunidad pasa a ser un dominador muy dominante y un dominado muy esclavo. Y cada uno en esa polaridad va encontrando su motivo para sobrevivir. El dominador, que también es dominado, porque tenemos esas dos polaridades, ese yin y yang en nosotros, el dominador va encontrando esa adrenalina en dominar y esa comodidad en hacer trabajar a otro. Y el esclavo va encontrando esa necesidad de sacrificarse para poder sobrevivir. Ahí empieza esta historia que se va grabando como todos los símbolos que tenemos en nuestra realidad a través de miles y miles de años, de miles y miles de años de práctica, hasta que llega a esta modernidad, a estos tiempos aparentemente presentes que estamos viviendo, que estamos transcurriendo, donde empieza a existir una rebeldía, a cambiar esa polaridad, empieza a ser un poco mejor visto la posibilidad de rebelarse, de decir, bueno, basta de esclavitud, ahora yo empiezo a rebelarme, empiezo a recuperar el terreno, empiezo a tener una cosa más equilibrada, y me voy dando cuenta, como en cualquier ciclo de consulta, que voy haciendo un movimiento y voy ganando conciencia y no pasa nada y no me muero y no soy mal visto
y no me abandonan, entonces puedo ir por un poquito más. Puedo ir por un poquito más. Bueno, esto es un poco la historia de por qué el trabajo quedó emparentado, muy emparentado y muy pegado a la esclavitud, y el trabajo, como tal, como la física, la parte de la mecánica lo indica, el trabajo es esfuerzo por distancia, es una fuerza que recorre una distancia, o sea, que es un esfuerzo, el esfuerzo como tal es antibiológico. El esfuerzo sobre medida es antibiológico. El animal caza, trae su presa y pasa la mayor parte de su tiempo descansando de esa caza que tuvo. Y eso no lo toma como un esfuerzo, sino lo toma como un éxtasis de haber conseguido algo, como un disfrute y no como un esfuerzo. En un momento dado eso en nosotros cruzó una línea y a partir de ahí lo único que hemos tratado de hacer es, como siempre, solucionar un hecho antibiológico con nuevas actitudes antibiológicas. De todas maneras, en todo este relato que vas haciendo, ¿no? Por eso te dejo para ver para dónde vas, no dejo de mirar esta parte del hombre que empieza a empoderarse, empieza a reconocerse y toma el valor de hacer estas manifestaciones buscando el reconocimiento, ¿no? Ahí también hay una parte que empieza como a manifestarse internamente con esto de valorarme y valorar lo que hago y no quedarme con la cabeza gacha y aceptar lo que dice el jefe, lo que dice el patrón, porque de eso se trata un poco también esto de luchar por los derechos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como siempre decimos, sanarse es un acto de rebeldía. Entonces, toda esta secuencia a lo largo del tiempo, del aparente pasado, que todo habita en mí, ha ido polarizándose cada vez más hacia un lugar. O, por ejemplo, hacia el lugar de estar bien visto o sacrificarse, y también está bien visto ser el macho alfa, ¿no? Porque eso es biológicamente lógico, entonces siempre lo guardo conmigo. Siempre va a estar ahí en el fondo esa sensación de que yo, como conquistador, conquistador de más territorio, conquistador de más manada, conquistador, voy a garantizarme la supervivencia y va a ser bien visto por mi especie. Pero en algún momento, cuando empieza a tomar más peso esto de ser víctima que ser victimario, si se quiere, en este juego, si me lo permiten desde la didáctica, en algún momento esa polaridad cambia porque como que se va de escala hacia un lugar. Entonces, sanar, como cualquier situación, sanar es un acto de rebeldía. O sea, yo me rebelo ante esta situación porque siento que no puedo más. O sea, cuando nosotros trabajamos un síntoma, ahora estamos hablando solamente del trabajo, pero cuando trabajamos un síntoma cualquiera. ¿Qué puede tener que ver con el trabajo, no? ¿Qué puede de no tener el trabajo que quiero, de no sentirme reconocido. Y acá un poco esto que era lo que yo planteaba, ¿no? Esto de buscar ese reconocimiento. Una mejor paga es buscar ese reconocimiento por lo que estoy haciendo. Pero en general, cuando venimos a un proceso de consulta, levantando la mano para trabajar un determinado síntoma, es porque el síntoma no lo soporto más. Es porque yo no quiero vivir así. Es que ya me siento tan mal que estoy buscando un recurso para poder soltarlo. Eso es un acto de rebeldía. Eso es un acto de rebeldía. Y las sociedades, las manadas como cuerpo, también tienen sus actos de rebeldía cuando realmente sienten que se van polarizando hacia un lugar determinado. Hay como volantazos, como actos de rebeldía. Y bueno, esto que venimos contando es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía ante una conducta que se vuelve muy antibiológica, en el sentido de que cada vez son menos los alfas y cada vez son más los miembros de la manada pasivos
que se someten a un alfa. Entonces cuando la manada se superpuebla, ¿no? Ya es necesario crear otra manada independiente con más alfas que puedan manejar una manada más lógicamente biológica. ¿Ok? Un poco por ahí. Tratamos de darle una explicación y una mirada a esto que hoy llamamos trabajo, y que el trabajo como tal, como concepto, cuando el trabajo pasa a ser, justamente cuando la actividad pasa a ser un trabajo, pierde su lógica biológica. Nosotros siempre decimos que no trabajamos, que tenemos una actividad rentada, de la cual podemos vivir con eso, pero que disfrutamos. Exacto. Es absolutamente fundamental poder disfrutar de lo que se hace. Justamente cuando no disfrutamos de lo que hacemos, ¿no? Es un peso y a eso lo llamamos trabajo. El trabajo está asociado al esfuerzo, está asociado al sacrificio. Estaba leyendo la Jime por acá, que le habrá pasado a Jime, que nos dice que se está recuperando y que claro que sí que es para valientes. Seguramente tuviste tu consulta, Jime, ¿no? Qué bueno, chicos. Pero es así. El hecho de poder verse en algo que está polarizado en un determinado lugar y que ya empieza a molestar, para poder sanar eso es un acto de rebeldía. Y reconocer que venimos en una polaridad donde muchas partes de nuestro inconsciente colectivo son, no quisiera decir la palabra adoradores, pero no me sale otra, somos admiradores del sacrificio y decimos qué bueno que tenés un trabajo, qué bueno que tenés 2 trabajos y podés vivir, qué bueno que mirá, no importa que te paguen poco, lo importante es que tengas trabajo. No, a ver, volvamos acá a nuestro eje. Lo importante es vivir y disfrutar de la vida y que todo se haga más liviano. A ver, ¿en qué momento de lo físico, de la fórmula física, el trabajo pasa a ser un esfuerzo? Cuando vamos en contra de la fuerza de gravedad, por ejemplo. Si nosotros trabajáramos con la fuerza de gravedad empujándonos a nosotros, tendríamos la fuerza de la gravedad a nuestro favor. En el momento que nosotros nos ponemos en contra de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza, el trabajo es doblemente sacrificado, porque tenemos que hacer un esfuerzo más grande para poder sobrellevarlo. Cuanto más grande sea ese esfuerzo, cuanto más sacrificado sea ese esfuerzo, más antibiológico es el programa que estamos atravesando. Bueno, pero en líneas generales, casi todos, o la gran mayoría, en realidad todos vamos a tener la historia, ¿no? De que el esfuerzo y el sacrificio fue lo que hizo que nuestros ancestros pudieran sobrevivir. Eso es lo que se aprendió, eso es lo que se trasladó a través de las generaciones y eso es lo que tenemos grabado nosotros en nuestras células, ¿no? Y entonces está como muy bien visto que el trabajar, esforzarse y sacrificarse está bueno para que todos me admiren y para ser incluido dentro de lo que es la familia. Y esa polaridad se fue exacerbando aún más porque no solamente fue bien visto esto, sino que fue mal visto lo otro. Exacto. Empezó a ser mal visto el tener dinero, el tener un dinero fácil, el ganarse el dinero sin dificultad, el fluir con el dinero. Inclusive en algunos casos y en algunas sociedades hasta hay miedo de decir que me va bien, porque si me va bien me van a mirar mal. ¿Qué habrás hecho para que te vaya bien? Algo habrás hecho para tener lo que tenés. Claro. Como diciendo, algo habrás hecho fuera de la norma, ¿no? Algo ilegal. Para tener tanto si trabajás 3 horas por día? O va una vez por semana a la oficina. ¿Y cómo hace? Mirá la casa que tiene, mirá el auto que tiene, ¿no? Cuando empiezan esos juicios que nosotros los escuchamos a diario en nuestras consultas o que están en los códigos del clan de esa persona que viene a consulta, vamos entendiendo la lógica de por qué hoy estamos evitando tener dinero, ¿no? Cuando el síntoma
pasa por el tema de lo económico. Sí, totalmente, totalmente. Y por otro lado, enaltecer el sacrificio y demonizar, si se quiere, a la persona que fluye con el dinero. Ahora, con muchísimas manifestaciones. Acá esto que nos está aportando Jime, del sacrificio, el esfuerzo y poner siempre la otra mejilla, agachar la cabeza, que también viene de la mano, ¿no? De lo religioso, del cristianismo, de quienes anduvimos también por ese lado, o las familias que vienen por ese lado muy religiosas. Está muy bien visto el esfuerzo y el sacrificio. Si hay un hijo de Dios que se sacrificó por nosotros, y está bien visto ese esfuerzo y ese sacrificio. O sea, ustedes fíjense hasta dónde, a través del tiempo, esa aguja se ha ido corriendo hacia el lado de ser bien visto el sacrificio y ser mal visto la fluidez con el dinero. Y si yo les pudiera podríamos sacar una foto de ese que se sacrifica y de ese que fluye con el dinero, les preguntaría, ¿y quién se parece más a la naturaleza? ¿Quién está más alineado con la naturaleza? ¿El que se sacrifica? ¿El que vive para trabajar? ¿O el que fluye con el dinero y todo lo consigue con el menor esfuerzo? La respuesta es obvia, es clara. Nosotros no vemos a animales que trabajan día y noche. No vemos a un animal nocturno cazar de día y no vemos a un animal diurno cazar de noche. No, todos tienen su momento de descanso, todos priorizan su ocio, todos priorizan su relajación y eso nosotros lo hemos ido perdiendo. De tal manera lo hemos ido perdiendo que hoy tenemos esa mirada condescendiente del que no hace eso y condenatoria del que sí lo hace. Pero como explicábamos muchas veces en las charlas introductorias, especialmente en las charlas introductorias de hace muchos años, me acuerdo cuando hacíamos las charlas introductorias presenciales, hacíamos un circulito pequeño para el inconsciente individual, un circulito más grande. Lo seguimos mostrando. Sí, un circulito más grande para el inconsciente familiar y uno mayor para el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente individual incluido en el familiar y el familiar incluido en el colectivo. Un poco para mostrar quién manda en los inconscientes, es lo que hacemos ahora, pero antes lo hacíamos con esa idea de que el inconsciente individual era como un piñón que movía, que nosotros movíamos mientras íbamos haciéndolo dar vuelta. Mientras vamos trabajando en nosotros, se va moviendo y va haciendo que el inconsciente familiar también se vaya moviendo un poquitito y un poquitito más lento todavía el inconsciente colectivo. Y le decíamos a nuestros asistentes cuántas vueltas le teníamos que dar al inconsciente individual para que el inconsciente colectivo girara un poquito, un ángulo. Y ni les cuento para el inconsciente colectivo, el familiar un poquito y el inconsciente colectivo mucho menos. Bueno, eso está pasando. Esta idea, esta mirada de Pablo y de Lucre de entrar en una nueva era del Homo Conscientia tiene que ver con nuestro trabajo, con el trabajo personal, con nosotros tomando conciencia. Hoy es difícil concebir una gran cantidad de actividades donde en la toma de ese personal no esté incluido mucho más tiempo de home office que de trabajo en su oficina. Se valora más el tiempo, se valora más la producción en función del tiempo. Ya no hacen falta tener largas jornadas de trabajo para determinados empleos, sino que se valora muchísimo más la productividad que la jornada de trabajo. Y muchos de los que estamos acá sabemos que trabajamos online, que no tenemos que viajar, que no perdemos el tiempo viajando, ni comiendo fuera de nuestras casas, ni nada por el estilo. Y ese pequeño movimiento que ha virado el inconsciente colectivo, es el gran movimiento propio que cada uno de nosotros ha dado. Esta valoración propia del tiempo, ¿no? Para mí es inmenso haber podido lograr que ese tiempo esté
a favor mío y no en contra mío. Yo no estoy cargando el tiempo, yo estoy disfrutando del tiempo. Por eso hoy empezamos esta charla diciendo que lo que nosotros hacemos no es un trabajo. Claro que no es un trabajo, porque lo disfrutamos y porque ese tiempo que le dedicamos a la consulta todos los días es un placer. Es un placer que por supuesto también nos permite vivir y que también nos permite acomodar nuestro tiempo para poder hacer otras actividades y otras cosas que nos gustan. Entonces, hoy en ese aspecto podemos decir que nosotros hemos logrado eso a través de nuestro propio trabajo, a través de nuestro propio trabajo en consulta, de nuestro propio trabajo como consultores. Sin dudas, ese es nuestro trabajo, el trabajo en nosotros mismos. Absolutamente, absolutamente es así. Y quiero contarles que este cambio en el inconsciente colectivo que se percibe, que se ve, que muchísima gente trabaja de esta manera, que el trabajo online ha proliferado, que las herramientas para trabajar de esta manera han avanzado muchísimo, no tienen que ver nada más y nada menos que con el trabajo personal. Con lo que yo estoy sanando conmigo, esta idea de sacrificio, porque no solamente ha cambiado la actividad, ha cambiado la percepción de esa actividad. Está viniendo una generación donde percibe la obsolescencia de las largas jornadas de trabajo, donde hay un juicio a las largas jornadas de trabajo y donde hay una revalorización a la fluidez del dinero, donde hay una revalorización de las inversiones, donde hay una revalorización del tiempo. El tiempo es el capital más valioso que tiene un ser humano, que tenemos todos, el tiempo, y hay una revalorización de este tiempo. Y eso es absolutamente personal, propio. Ya no hay en mi universo, y es cierto que vivimos en la misma tierra, pero en mundos diferentes, ya no hay en mi universo un juicio a mi forma de mantenerme, de sobrevivir. Ya no hay una condena de parte de esta sociedad, de mi universo propio, que me puede juzgar o me pueden mirar mal porque yo me gano el dinero de la manera que me lo gano. No la hay. Y si la hay, yo no la veo. Entonces, si no la veo, no la hay. Yo no la estoy creando. Y eso tiene que ver con la sensación, con la sanación de cada uno. Y eso pasa también en el inconsciente colectivo. Entonces, quiero que puedan ponderar esta evolución que estamos teniendo, este acto de rebeldía que estamos teniendo, que me he creado en la historia, a mí que me gusta tanto la historia, me he creado en la historia para verme ahí, en ese que fui y que sigo siendo, en ese que cuando andaba por la calle rebelándome con el juicio, la autoridad que tenía cuando tenía 18 años, hoy lo sigo haciendo, reconociendo que ese juicio es conmigo mismo, es con mis propios códigos. Lo mágico de todo esto y lo lógico de todo esto es que ya no busco en el afuera las respuestas. Todas esas respuestas están acá adentro y todas esas historias las porto, las llevo yo. Es maravilloso. Y es maravilloso como esas historias que portamos se van transformando en acciones de la vida cotidiana pensando que nosotros tomamos esas decisiones. Por ejemplo, en lo que decidimos trabajar. En lo que decidimos trabajar y por qué, ¿no? Porque, bueno, cuando todavía no estábamos en este camino no teníamos la menor idea de por qué elegíamos trabajar de lo que trabajábamos o por qué nos interesaban determinadas actividades. Y cuando empezamos este camino de conciencia, fuimos entendiendo la lógica de que cada cosa que decidimos, la decidimos de acuerdo a esos códigos que somos y que portamos. Entonces, por eso hoy hablamos al principio del tema de las profesiones, de las actividades, del trabajo,
y ahí nos contaba Franco de todas las actividades que había tenido antes, ¿no? Y, y que entiendo que como ya es consultor habrá estado mirando por ahí a qué se referían esas actividades que había elegido, ¿no? Y muchas veces acá les hemos contado de que siempre que elegimos algo o que decidimos estudiar algo, va a estar sostenido por esa información que portamos y que llevamos en un formato de intento de reparación de algo anterior. De compensación para que se entienda mejor. De compensación. Esto, cuando nosotros hablamos de reparación, recuerden que siempre les decimos, no es que estamos reparando nada como cuando vamos a un taller, sino que simplemente estamos intentando reparar o transformar una situación anterior, compensándola, poniéndola en equilibrio. Entonces, ayer justo charlaba con una consultante y hablábamos de que ella había elegido justamente la carrera de nutrición, ¿no? Y si bien nunca ejerció, pero se recibió, es nutricionista, y veíamos como en el clan también había habido abuelos que habían tenido almacén, ¿no? Esto de tener alimento, de vender alimento, de tener el alimento a disposición. ¿Y qué historias habrá ahí, que todavía obviamente no fuimos, para que el alimento esté tan presente? De un lado, ella con esa profesión, eligiendo esa profesión que tiene que ver con el alimentar, con el buen nutrir y con todo lo que significa ser nutricionista, pero también esta historia del alimento en el negocio, ¿no? De tener ese negocio de alimentos, porque podrían haber tenido un negocio de ropa, pero no, era de alimento. Entonces, obviamente que nos vamos a encontrar con historias de hambre, con historias de guerra, con historias de no haber tenido para comer, y quiénes de nosotros no tiene esa historia en sus ancestros. Por eso, cuando vamos a buscar las historias de cada uno y en la consulta y vamos a trabajar estos aspectos económicos de la consulta, también vemos estas características, ¿no? Las características, por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Por qué somos consultores? ¿Qué estamos compensando? ¿Qué faltó? Nosotros estamos haciendo un camino de conciencia. Somos comunicadores. Escuchadores. Totalmente. Y venimos seguramente a compensar, a reparar esas faltantes, esas falencias, esas vidas en yin en este aspecto, en esas personas que no fueron escuchadas, en esas personas que no se pudieron hacer oír como comunicadores, en esas personas que se sintieron en soledad para contar sus emociones, para no poder expresarlas, para no tener a nadie que los escuche. Exactamente, no poder expresar las emociones, no poder transitar un duelo, que también tiene que ver con esas emociones que bloqueo, ¿no? Pensaba también en las profesiones que tienen que ver con la medicina, ¿no? Y cuántos casos hemos tenido en consulta de personas que tienen alguna actividad que tiene que ver con la medicina, y esas historias de quién no tuvo la atención necesaria en el clan anteriormente y se murió, de madres que se mueren en un parto porque no fueron asistidas, porque no había médico, porque no había partera. Bueno, todas esas historias acá nosotros creemos que decidimos desde la mente, o porque nos gusta o porque algo nos entusiasma, y ese entusiasmo también está ahí embebido de las historias que portamos. Todo, absolutamente todo. Hay una cosa que me quedó dando vuelta de lo que dijimos en la primera media hora, y me parece que va a ser bueno que lo aclaremos en este mismo programa. Nosotros no estamos diciendo acá, no le estamos haciendo un juicio al trabajo, ¿no? Un juicio laboral. Legalmente hablando, juicio, ¿no? Pero sí estamos poniendo un asterisco, una observación cuando trabajamos y no disfrutamos de lo que hacemos. Cuando trabajo y disfrute van por andariveles diferentes, por caminos diferentes, por cada vez que me levanto pesado para ir a una actividad y por algún motivo siento que esa actividad no es la que quiero hacer, o porque no me gusta la tarea, o porque siento que no soy bien remunerado, o porque no me gusta levantarme temprano, o porque no me gusta el jefe que tengo,
o todo eso junto, Bueno, ¿no? ahí ya no, ahí ya tenemos síntomas, ¿no? Porque cuando Claro. alguien viene a consulta porque no le gusta lo que está haciendo, o porque no consigue el trabajo de lo que quisiera, o porque, como en este caso que les estaba contando, tengo una profesión, tengo un título, soy nutricionista, pero no consigo trabajo de esto, entonces ahí hay un conflicto. Y si lo vivo así, de esa manera, con no, con no plenitud, con no felicidad, obviamente que lo puedo ir a trabajar a consulta, ¿no? Y así tenemos muchas consultas de personas que no pueden hacer lo que realmente quieren hacer, o que están trabajando en un lugar y no son reconocidos, o que tienen un jefe que no lo soportan mal. Les gusta el trabajo, pero resulta que tienen un jefe que los maltrata, que no los reconoce, o que hace diferencias con otros compañeros. Bueno, ahí ya estamos ante un conflicto. Y eso es lo que vamos a buscar en un proceso de consulta. Miren si hemos ido sanando cada uno en nosotros, que ahora tenemos un espacio donde ir a contar y a sanar y a cambiar esas historias, a romper esos globos emocionales. Tenemos un espacio donde podemos contar nuestras emociones, trabajarlas y hacer que esas emociones no continúen con el peso que va marcando nuestras decisiones en la vida. ¿Okay? En esto del juego de trabajamos en función de los datos que aportamos. Qué maravilloso es cuando, por ejemplo, viene un obstetra a consulta o un neonatólogo a consulta, dándose cuenta que está trabajando por demás o no es bien remunerado, pero que estaba sosteniendo esa realidad de tener que ir tantas horas a trabajar, porque en realidad todos los días, cada vez que traía un hijo al mundo, estaba reviviendo la historia de la abuela que se le moría su tercer hijo. Y no pueden parar, ¿no? Y no pueden parar y se sigue muriendo ese hijo. Y es algo que es como un vacío que no puedo llenar nunca. Entonces, venir a consulta no significa que esa persona, cuando termine el proceso de la consulta, va a dejar de ser neonatólogo, pero sí va a dejar de vivirlo como tal. Lo que nosotros pretendemos en nuestra consulta, que es a través de eso que no nos gusta, en este caso una actividad, una forma, una cantidad de horas, un dinero que recibo, un sacrificio que estoy haciendo para hacerlo y demás, encontrarnos con nuestros propios códigos. Y los códigos que vamos a encontrar son todos los que hablamos al principio. El explotado, el explotador, la víctima, el victimario, el que quería dejar de trabajar las 16 horas para trabajar 8, el que quería que no dejaran de trabajar las 16 horas y seguir trabajando de esa manera, el juicio al dinero. El estafado, el estafador, ¿sí? Todo eso, el abusado y el abusador. Todo. Porque en definitiva, en el trabajo vamos a encontrar muchas historias de abuso. Y no necesariamente en este caso de abuso sexual, sino de abuso de poder. Abuso de autoridad. El dinero, a través de las épocas, se ha ido emparentando cada vez más con el poder y con el exceso de autoridad. Ese empoderamiento distorsionado ha logrado a través del tiempo anclar un juicio al dinero y a ponerlos mal vistos a los que tienen dinero. A ver, es como si yo estuviera en una manada y estuviera permanentemente juzgando al macho, a la hembra alfa en este caso, porque son las leonas las que cazan, a la hembra alfa de la manada, porque es como es cuando la hembra alfa que está cazando es la que a mí me da de comer. Y yo tengo una función en mi manada. Eso no pasa en la naturaleza. Nadie cuestiona al que hace una determinada tarea, porque sabe que todo está perfectamente equilibrado una cosa con la otra. El tema es que vernos en nosotros. Claro, cada uno tiene su rol
lo hemos visto en un montón de documentales, ¿no? Cada uno tiene su rol, cómo de alguna manera le dan el lugar al que saben que es el que tiene el poder, porque bueno, se ganó ese lugar, ¿no? A través de la pelea, de la lucha, de la conquista, esto que hablaba Gus al principio, ¿no? Y, y bueno, y hay un orden, ¿no? Y ese orden se cuestiona, pero no se cuestiona en función de un cuestionamiento, porque yo tendría que estar ahí en lugar tuyo, sino se cuestiona por una cuestión biológica, para que esa persona que es ese animal, que es el macho alfa, el jefe de la manada, revalide sus títulos y vaya demostrando biológicamente a todas las hembras del clan que es la mejor opción para reproducir a la especie, a la descendencia, y que es la mejor llave que tiene la descendencia para sobrevivir, porque todos vamos a ser descendientes de ese macho alfa. Obviamente que esto puede sonar muy cruel y nosotros al final del camino nos vamos a dar cuenta que esto es una experiencia biológica, pero que no somos solo biología, pero que en el momento de estar tan distorsionados y tener tan presente este síntoma, es nuestro parámetro, nuestra medida para saber qué tan alejados de lo biológicamente lógico, de esta experiencia que estamos haciendo, que es biológica, tan alejados de la naturaleza, estamos cuando venimos a consulta. Resulta vital en un tema laboral, que parece que no fuera mío, de mi cuerpo, sino de que en mi afuera, que es mi cuerpo extendido, nosotros podamos traerlo al campo biológico, porque siempre se trata de biología, porque esto es una experiencia biológica. Tal cual. Y me quedé pensando, ¿no? Que si realmente la actividad que hacemos o el trabajo que tenemos, el que nos alimenta, el que nos permite conseguir el alimento, ¿no? Porque para eso de alguna manera hacemos un trabajo, porque el trabajo significa el alimento, la vivienda, las vacaciones, todo lo que queremos hacer necesitamos de ese dinero, y ese dinero lo logramos a través del trabajo, salvo otras situaciones que depende de cada uno, ¿no? De la vivencia propia. Bueno, hay quienes a lo mejor tienen una vida diferente. Estaba pensando en la serie que estuvimos mirando, The Crown, y cómo es la vida de ellos, ¿no? Y que bueno, su trabajo, claro, su trabajo tiene que ver de alguna manera con otras actividades que no son las habituales que tenemos nosotros, pero también tienen que hacer algo para ganarse ese reconocimiento y ese dinero, que es el que nos permite sobrevivir. En definitiva, ¿sí? Si nos comparamos con la naturaleza, nos comparamos con nuestros primos, como dice Gus, los mamíferos, nosotros, cada vez que salimos a trabajar, salimos a cazar, porque salimos a buscar el dinero para poder comer. El punto es cómo lo vivimos. Exactamente. El punto es cómo lo vivo. ¿Qué me pasa con ese salir a buscar el alimento? ¿Lo vivo con placer? ¿Me gusta? ¿Lo disfruto? ¿Estoy contenta? ¿Me levanto contenta? ¿Tengo ganas de ir a ese trabajo? ¿O no me siento reconocida? ¿No me gusta lo que hago? ¿No consigo el trabajo que quisiera? Quisiera trabajar menos horas y ganar más. Quiero que el tiempo esté a mi favor, como les decíamos antes. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer si todo eso que yo quisiera no está sucediendo? Ir a buscar el por qué y el para qué cosa buena estoy creándome en mi realidad un trabajo que me pesa, un trabajo que no me gusta, un trabajo que me está costando y que no me hace pleno y no me hace feliz. Absolutamente, absolutamente. Nuestro gradiente, nuestro punto a favor, nuestra ventaja, es eso que nosotros sentimos en me gusta y no me gusta, que me hace sentir bien o no me hace sentir bien. Porque es cierto que un animal que fracasa en su caza porque se le escapa la presa tiene ese sinsabor, pero no es menos cierto que cada vez que empieza otra vez una caza nueva, lo siente con un ritual de adrenalina que tiene mucho que ver con la necesidad, pero también tiene mucho que ver con el placer, y cuando logra el objetivo se siente realizado.
Nosotros siempre decimos acá que multiplicamos los tiempos, que el tiempo está a nuestro favor. Y la tarea que nosotros hacemos es una gran demostración para eso. Nosotros hacemos una tarea que obviamente es remunerada, que nos permite vivir de esa tarea, pero que tiene un doble efecto en nosotros. Nosotros nos sanamos con cada uno de los consultantes que vienen a nuestro espacio. Nosotros profundizamos en nosotros cada vez que un consultante viene a nuestro espacio. Entonces, tenemos un doble beneficio. El beneficio de vivir de lo que hacemos, pero también el beneficio de sanarnos con lo que hacemos. Y uno se puede sanar y de disfrutar. Y uno se puede sanar de lo que hace si disfruta de lo que hace. Si uno va disfrutando de la actividad y no la sufre, si la actividad es liviana, si va a favor de la fuerza gravitacional y no en contra de la naturaleza, uno fluye en lugar de sacrificarse. Acá, para los que nos están mirando de otro país, lo vi a Ricardo por ahí, por ejemplo, en un momento. También Franco dijo que era muy tarde, así que también debe estar por España, Italia, no sé. Bueno, para los que no son argentinos, acá hay un monumento. Bueno, pero Jimé es argentina. Bueno, pero está acá. Pero esto es más dedicado a los extranjeros. Acá en Buenos Aires hay un monumento al trabajo. El monumento al trabajo consta de 4 personas, creo que son, muy sacrificadas, tirando de una soga o de una cadena que está abrazada a una enorme piedra, y los 4 están tirando a la piedra y haciendo que esa piedra se mueva y la van arrastrando. Bueno, ese no es el monumento al trabajo, es el monumento al sacrificio. Y todo lo que tenga que ver con eso, con el sacrificio, es antibiológico. Nosotros lo que queremos dejar en claro en este programa de 1 de mayo, que tiene que ver con el trabajo, es que tenemos que en un momento diferenciar trabajo igual a sacrificio. Si el trabajo es igual a sacrificio, es antibiológico. Es algo que tenemos que mirar en nosotros, porque a nadie le gusta sacrificarse. A nadie le gusta entregar la vida por una determinada causa. Bueno, por ahí hay alguien que nos está escuchando y nos dice: a mí sí me gusta sacrificarme, a mí me encanta esforzarme y sé que me dignifica esto del trabajo, porque claro, está tan embebido en este concepto que lo fue tomando de la familia, del núcleo familiar más cercano, que fue lo que fue aprendiendo, y que está tan bien visto, ¿no?, esto del esfuerzo y el sacrificio, que yo inconscientemente voy a hacer todo para que me guste, o voy a creer que me gusta esforzarme, pero en un punto más atrás de ese aparente gustarme va a haber una emoción que estoy reprimiendo. No puede no ser que no esté esa emoción. Puede gustarme, puedo no sentirme mal, pero no va a dejar de ser antibiológico. Eso no quiere decir que sea un síntoma. Claro. ¿Ok? Yo, a ver, de acuerdo a mi mirada, a mí que yo no soy un afecto, por ejemplo, a los ejercicios físicos, ver a alguien entrenar en el gimnasio, para mí es un sacrificio. Pero a lo mejor el que va al gimnasio todos los días a la mañana y entrena 4 o 5 horas, para él es un placer. Exacto. Entonces, todos somos códigos en todo esto. Y el concepto sacrificio es siempre muy personal y de acuerdo a los códigos que nosotros estamos portando. Ahora, si vos me contás que tenés una vida donde te levantás a las 8 de la mañana y volvés a las 10 de la noche después de tener 2 o 3 trabajos y no lo vivís como un sacrificio, pero por ejemplo no estás al lado de tus hijos que van creciendo, es por lo menos antibiológico. Por lo menos es una actitud que vos me podrás decir desde el programa: no se puede tener todo. Mira, si queremos comer, la vida es así. O sea, si queremos comer, bueno, algo tenemos que resignar. Bueno, te cuento que acá no hay nada que resignar. No, y aparte que, bueno, seguramente puede aparecer alguna otra sintomatología que tenga que ver más con esto de no puedo disfrutar a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Por un lado estoy bien,
me gusta, me esfuerzo, estoy contenta con mi trabajo, pero hay una parte mía que está cediendo este poder compartir con mis hijos, no sé, la cena, por ejemplo, las fiestas escolares, porque no puedo estar nunca, porque como tengo 3 trabajos, como decía Gustavo, no puedo estar nunca en ningún acto escolar. Ahora, tranquilo, porque quizás no lo consideres un síntoma, quizás sientas que es lo que tienes que hacer, es lo que te queda, y estás convencido de lo que estás haciendo, y porque los estás alimentando a tus hijos, porque le estás salvando la vida. No te preocupes, seguramente con el paso del tiempo, quizás tu hijo levante la mano o tu hija levante la mano para venir a consulta porque vaya a buscar una historia cuando a él o a ella le toca ser padre o madre, donde tienen que estar demasiado presentes o son demasiado sobreprotectores o están muy preocupados por los hijos y vayan a buscar estos códigos que tuvieron que transcurrir siendo niños, y lo hablo como si fuera mi propia historia, porque lo es, yendo a buscar esa historia donde esa madre o ese padre no estuvieron presentes porque entendieron que estaban haciendo bien y de hecho lo estaban haciendo todo lo posible para que el clan sobreviva. Exactamente. Pero acá no se trata de sobrevivencia, acá se trata de vivencia. Acá se trata de sí superar este concepto de que somos solo biología. No venimos solo a sobrevivir, aunque eso pareciera. Venimos a vivir, venimos a disfrutar, venimos a ser plenos. ¿Para qué vamos a consulta? Para tener una vida plena. ¿Y qué necesitamos para tener una vida plena? Entre otras cosas, sanar el síntoma que traemos a consulta. Pero el síntoma nos viene a traer una llave para encontrar la puerta de entrada a nuestro ser, a nuestros códigos, a reconocernos, a saber quién somos, qué cosas portamos. A descubrirnos, ¿no? Porque cuando hacemos un proceso de consulta, cuando hacemos un camino de conciencia, como el que propone la bioexistencia consciente, vamos entendiendo realmente quién somos. Vamos incorporando toda esta información que nosotros intentamos transmitirles todas las semanas, de a poquito. A veces somos un poco más intensos, pero que tiene que ver con nuestro propio camino, ¿no? Nosotros también estamos en ese camino constantemente, porque nadie puede decir que está totalmente despierto, porque no es así, porque hasta los grandes maestros se fueron de este plano sin estar totalmente despiertos, pero sí el poder seguir trabajando en nosotros para cada día descubrir realmente quiénes somos y qué códigos portamos para ir creando la realidad que vamos creando, y sobre todo cuando es algo que nos molesta, que no nos gusta, que no nos deja ser plenos, que puede ser algo físico, pero también puede ser algo emocional, como por ejemplo el trabajo, que fue el tema que nos trajo hoy acá a estar con ustedes y a compartir este día. Algún día, no muy lejano, nosotros vamos a festejar el trabajo y no conmemorarlo. Vamos a despegar el trabajo del sacrificio, no vamos a conmemorar a los mártires que se sacrificaron por el trabajo, sino que vamos a festejar que el trabajo es la tarea más placentera, más relajante y más abundante que tenemos en nuestro universo. Exacto. Yo estoy sanando para eso. Yo estoy trabajando en mí para que el concepto del trabajo deje de estar emparentado con el sacrificio y esté emparentado con el placer. Ay, gracias chicos, qué lindo, María, Celso, Máximo, todos están ahí acompañando como siempre, nos emocionan y nos tenemos que ir. Así que bueno, fue un honorazo estar con ustedes acá, hablándoles desde la Argentina, desde el trabajo, desde este día tan particular y dándoles una mirada, ¿sí?, que va un poquito más allá de lo que escuchamos a lo mejor en los medios. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada semana y nos volvemos a ver el próximo miércoles
a las 19 horas por este espacio que es Puentes para Despertar. Y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Que tengan un lindo